Bienvenidos una vez más a este servicio latino aquí de la iglesia Brentwood Neighborhood Church al norte de California. Su pastor y amigo Carlos González le da la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que todo lo que vayamos a hacer sea de bendición para su alma. Estamos contentos y agradecidos porque usted se sintoníe con nosotros, haga esta sintonización a través de esta plataforma social. Y confiamos que podamos escuchar de usted en un pronto futuro. Permítanme entregarle este tiempo al Señor y de esa manera poder recibir alabanza del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Te doy las más infinitas gracias por la oportunidad que me das de poder, Señor, hacer contacto con el oyente a través de esta plataforma. Te imploramos, oh mi buen Dios, que todo lo que nosotros aquí hagamos sea de bendición para sus vidas y para la gloria de tu bendito nombre. Señor, te presentamos la palabra que va a ser presentada a través de la lectura, a través de la canción, a través de la exhortación. Y confiamos, mi buen Dios, que tú maximices esta oportunidad y que tu palabra no retorne atrás vacía, sino que produzca el fruto para lo cual fue enviada. Prepara al oyente, abre su corazón, abre sus oídos. Espíritu Santo, toma ventaja, opera, redarguye, inspira y llama para que podamos nosotros responder a tu palabra como así ella demanda. Lo hacemos todo esto para la gloria tuya. Recibe, Señor, toda la gloria. Es en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo que oramos dándote gracias. Amén y amén. Escucha esta alabanza que la hacemos para la gloria de nuestro Dios, pero esperamos y confiamos que sea de bendición para tu alma. Recibe bendición. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracia sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Saludos una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a este servicio hispano, esperando que la alabanza que han escuchado haya sido de bendición para sus almas. En el día de hoy nosotros continuamos nuestra serie basados en la carta de Pablo a los Efesios. Esta es la tercera semana que nos hemos encontrado en esta carta y estamos a la altura del capítulo 2. Esta carta ya nos ha introducido a unos temas profundos relacionados a la transformación y el trabajo que Cristo hace en nuestras vidas. En primera semana estuvimos viendo lo que significa ser escogidos. La semana pasada estuvimos hablando sobre la obra de Cristo en nuestras vidas. En el día de hoy, estas tres iniciales reflexiones en el primer capítulo y medio, capítulo 1 y parte del capítulo 2, todo esto ha estado relacionándose. Todo esto ha estado hablándonos acerca de una realidad espiritual en la vida del hombre. Hoy, como al concluir esta primera parte de esta serie, vamos a estar hablando sobre lo que es la reconciliación. Y me he topado con la realidad que a veces los grandes mensajes de la palabra de Dios son bien fáciles, no son complicados. Y yo no tengo el deseo ni la intención de complicarlo. Este mensaje que vamos a estar viendo hoy, en mi estimación, es algo que es sencillo, claro, pero con muchas implicaciones. E intentaré no complicarlo. Intentaré no hacer de este mensaje algo complejo que no haga sentido. Todo lo contrario. He intentado simplificarlo aún más para que usted, hermano y hermana o amigo y amiga que me escucha, pueda entender este mensaje de la reconciliación. Yo le he estado diciendo a usted anteriormente, en otras semanas, que yo he definido mi responsabilidad como predicador, como mensajero de la palabra de Dios. Yo he definido mi responsabilidad como aquel que tiene la función de declarar la verdad de la Biblia. Esa es mi mayor responsabilidad. Poner todo mi empeño y esfuerzo en traer un mensaje, declarar un mensaje claro, entendible, práctico de la palabra de Dios. No es mi responsabilidad convencer a nadie de una verdad. La verdad no depende de mi habilidad de explicarla, de mi habilidad de presentarla o de tu habilidad de entenderla. La verdad sigue siendo verdad
aunque yo no pueda explicarla en una forma fluida y entendible, o la verdad sigue siendo verdad, aunque la gente la niegue, no la entienda o la ignore. La verdad no depende de nosotros, de nuestro intelecto o de nuestra comprensión. La verdad está en Cristo. Y esa verdad es inmutable. Jesucristo lo dijo, yo soy la verdad. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La misma Escritura nos señala y nos recuerda que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. La verdad es la verdad. Y esta verdad es Cristo Jesús. Y es por eso que desde ese ángulo, desde esa perspectiva, hoy voy a estar declarando esa verdad a la luz de lo que el apóstol Pablo llama la reconciliación. Y esto yo creo que es una palabra que usted ha entendido o ha escuchado anteriormente de por sí. La palabra reconciliación se utiliza en términos de negocios para emitir un reporte que revele el valor de una compañía, el valor de una institución. Se comparan los gastos o las deudas y las deudas con los bienes de esa propiedad, con los ingresos y el valor financiero de todas las cosas que la propiedad, que la institución posee. Ese reporte donde se balancea las deudas y los gastos con los ingresos y los valores, eso se llama una reconciliación. Se reconcilian los gastos menos los ingresos y da luz, trae a la luz el valor real de la organización. A veces también la palabra reconciliación se utiliza en relaciones humanas, en términos de describir un proceso donde en una relación humana entre dos haya habido quizás un encuentro, una ofensa, un problema, una disputa, y entran en un proceso de reconciliación donde intentan aclarar, intentan remover aquello que molesta, aquello que ofende, buscan el restaurar una relación. Y la restauración de una relación no puede darse si no hay una reconciliación antes. Así que la reconciliación es un proceso donde en una relación humana se logra encontrar paz, armonía. La palabra reconciliación a la luz de la Escritura no es algo tan diferente a esos dos términos que en términos generales la palabra reconciliación tiene. Porque la reconciliación es un proceso también. La reconciliación es un proceso. Ya sea en términos de descubrir el verdadero valor de algo o de alguien, o ya sea para buscar armonía en una relación, la reconciliación es algo parecido a eso desde los términos de nuestra relación con Cristo, nuestra relación con Dios en términos espirituales. Así que mi intención es hoy simplificar esta verdad a la luz de lo que el apóstol nos dice a nosotros en Efesios capítulo 2, que lo vamos a leer ahora. Efesios capítulo 2, comenzando desde el verso 11 hasta el final. Lo leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios 2, comenzando en el verso 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, los que sois llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Me detengo ahí. Yo voy a
referirme a esa frase que acabo de leer, en aquel tiempo. Nota el lenguaje. En aquel tiempo estabais sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extranjeros en cuanto a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, y nota esa frase, es la segunda frase que quiero señalarte. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos acceso por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, sobreedificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un santuario sagrado en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La reconciliación. El apóstol Pablo en la carta de Romanos nos dice a nosotros, la iglesia, que nosotros somos ministros de la reconciliación. Si hay una manera de poder resumir en una palabra el Evangelio, es posible que esta sea una buena palabra como sinónimo de lo que el Evangelio es. El mensaje del Evangelio es un mensaje de reconciliación. Reconciliación es, en cierta manera, bien simple. Y yo utilizo esas dos frases que leí y me detuve a leerla y te llamé la atención a esas dos frases. Y esas dos frases son estas. En aquel tiempo, pero ahora. En aquel tiempo indica una forma, un tiempo, un momento, una época pasada. Pero ahora, esa frase, pero ahora, implica un contraste a ese pasado donde lo presente es diferente. Estas dos frases marcan o describen un contraste entre algo pasado con algo diferente que es presente. Estas dos frases presentan un marco de referencia, una descripción de un proceso. Estas dos frases enmarcan un proceso donde hubo un cambio, de donde yo o tú o nosotros estábamos en una condición, nos describíamos de una manera, nos caracterizábamos por algunas calificaciones, mas sin embargo ese pasado, esa identidad, eso que nos describía, ahora en el presente ha cambiado. En otro tiempo, en aquel tiempo, estábamos así, pero ahora estamos así. Estas dos frases expresan el producto de un proceso que ha causado que la condición pasada no sea la condición presente. Eso
es reconciliación? Ese proceso. Ese proceso que produce este lenguaje en la vida de una persona. Este lenguaje es producto de un cambio. Si yo no tuviese ningún cambio y todavía mi pasado sigue siendo el mismo, entonces yo no pudiera reclamar un presente que fuese distinto al pasado. La frase pero ahora no existiría en mi vida, porque todavía yo existiría, mi presente sería ese tiempo que para otros ya ha pasado. La reconciliación produce que el hombre pueda cambiar a tal grado donde ahora pueda referirse a una realidad pasada que ha cambiado totalmente y ha producido algo nuevo, restaurado. Ese es el mensaje de la reconciliación. El ser humano a veces se siente que está estancado, que no puede cambiar, que ha buscado la manera de alterar su condición, su situación, de mejorar, de ser feliz, de experimentar una nueva vida, unas nuevas experiencias, pero se encuentra inútil, no encuentra cómo cambiar, se encuentra estancado en una realidad que es un ciclo vicioso y se siente hundido, se siente inútil, se siente que no puede mejorar ese presente. El proceso en el cual el hombre logra cambiar esa condición, logra conseguir un cambio donde su experiencia en su vida sea dramaticalmente diferente, ese proceso que le da la capacidad de una nueva experiencia, ese proceso lo podemos llamar reconciliación. Porque la palabra, como hemos leído, la palabra cuando habla de la reconciliación, habla en estos términos. Habla en los términos donde en aquel tiempo éramos de esta condición, pero ahora tenemos esta nueva condición. Hay un contraste drástico, fundamental en la experiencia de la vida para el ser humano, que es producida por esto que estamos llamando reconciliación. Es por eso que la reconciliación es un buen sinónimo para el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es un mensaje de reconciliación, es un mensaje de cambio, es un mensaje de alternativa, es un mensaje donde yo puedo cambiar mi situación, puedo cambiar mi condición, puedo comenzar a generar un pasado a causa de que estoy produciendo, estoy viviendo, estoy experimentando un presente nuevo. Cuando uno comienza a producir o a experimentar una nueva condición, es en ese momento donde uno ha creado un pasado diferente. Mientras yo me mantenga en una misma condición donde no produzco o no regenero una nueva vida, una nueva experiencia, pues entonces ese pasado sigue siendo mi presente y no he experimentado un cambio. El cambio que produce la reconciliación es un cambio tangible, que es medible, que es visible, que es experimentado y es testificado y es comprobado.
la existencia de dos realidades donde una ya ha pasado y una es nueva, esa experiencia no es una experiencia exclusivamente de palabra, es una experiencia, es un cambio que la gente lo ve, que uno lo experimenta y produce fruto. Y es ese cambio genuino que produce fruto, evidencia. Ese es el verdadero cambio de la reconciliación. No es un cambio intelectual, no es un cambio filosófico, no es un cambio religioso. Sí es un cambio donde hay un proceso de entendimiento que ha cambiado porque la mente cambia, la perspectiva cambia. El cambio produce un cambio de perspectiva y eso, sin lugar a duda, es la forma en la cual yo entiendo la realidad de mi vida y el propósito de mi vida y mi identidad. Sin lugar a duda, mi mente cambia. Pablo lo dice en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, que nuestra vida tiene que ser transformada. Y Cristo causa, el cambio de la reconciliación es un cambio total. Sí afecta a mi intelecto, pero no se queda en lo intelectual. Es un cambio que comienza a darme perspectivas diferentes y entendimientos diferentes y revela para mí verdades espirituales, para que entonces esas verdades y esas convicciones espirituales comiencen a modificar mi conducta, mis actitudes y mi rumbo hacia donde me dirijo, lo que yo hago con mi vida, produciendo así un cambio que lleve frutos, que produzca evidencia cuantificable y medible, donde otros puedan ver y reconocer que en aquel tiempo yo era de una manera, pero ahora he cambiado. La reconciliación, el producto, el fruto de la reconciliación, es el mensaje del hombre que ha sido transformado por Cristo. Este texto que leí nos habla de este cambio, porque nos habla de cómo el ser humano, como nosotros, o como aquel que todavía vive en esa condición, cómo es. Este pasaje que escribí introduce estos conceptos que en otro tiempo yo estaba sin Cristo. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica que uno está sin Cristo? Implica que uno no tiene relación con Cristo. No necesariamente implica que uno no sepa quién Cristo es. No, hay mucha gente que se cree que está con Cristo porque reconocen quién Cristo es. No, yo puedo reconocer quién Cristo es y estar sin Él. Estar sin Cristo no implica la ausencia de reconocer quién Cristo es o, aún más, la ausencia de entender la historia. Yo puedo entender la historia de Cristo, sin embargo, yo puedo estar sin Cristo. La descripción de una persona que está sin Cristo es una persona que está ausente de una relación con Cristo. No es la ausencia de conocimiento, no es la ausencia de describir o relatar una historia. Voy un paso más allá. No es ni siquiera estar de acuerdo con Cristo. Hay muchos que están de acuerdo con Cristo, pero viven sin Él. El que yo pueda estar de acuerdo con el mensaje no quiere decir que yo tengo una relación con Cristo. Eso es de importancia. En otro tiempo
estábamos excluidos. ¿Qué significa esto? Excluido significa es que todavía los beneficios de ser parte de una relación con Dios no están. Yo estoy ajeno, yo estoy ausente de una relación con Dios. En la manera en que el apóstol Pablo lo presenta, sí es que estamos excluidos del pacto de Dios. Un pacto es un convenio, un pacto es un acuerdo y un pacto produce beneficios. Un convenio produce beneficios. Un acuerdo produce beneficios. Y cuando yo estoy excluido de ese pacto, pues yo estoy excluido de unos beneficios que pudiera yo disfrutar si estuviera en una relación con Dios. En otro tiempo yo estaba sin Cristo, estábamos excluidos, estábamos sin esperanza. Ese quizás es una de las maneras más descriptivas, más fuertes de describir la condición del hombre sin Cristo. Es que no tiene esperanza. Y lo que implica es que no hay manera de resolver, que no hay forma de cambiar. Esta es mi situación, esta es mi condición y yo no tengo forma en mi propia fuerza, no tengo mérito, no tengo la herramienta, no tengo lo necesario para cambiar esta realidad. Y esa condición en donde tú te encuentras inútil de producir un cambio por ti mismo, eso es estar sin esperanza. Sin Dios en el mundo. Sin Dios en el mundo describe la condición de aquel que es una presa fácil para el enemigo de las almas. Creo que fue hace 2 semanas atrás cuando comenzamos este texto, donde el apóstol describe que aquellos que no son, que no han recibido, que no tienen la obra de Cristo en sus vidas, ellos obedecen al espíritu que gobierna el aire, que gobierna este mundo. Esta autoridad del mundo, este que posee la autoridad de gobernar sobre el mundo, se llama Satanás. Y Satanás, enemigo de las almas, controla a aquellos, puede influenciar a aquellos, tiene dominio sobre aquellos que están en el mundo sin Dios. Y esa es la condición de aquel que se describe que en otro tiempo, ¿verdad? Esa es la condición de aquel que no tiene a Cristo. Anda en el mundo sin Dios. Existe en este mundo, pero está susceptible, es una presa fácil, está sin defensa, está sin poder para resistir. No puede resistir, está sin poder para vencer a aquel que gobierna el mundo. Y está sin Dios en el mundo. Es un extranjero y un advenedizo. Un extranjero en el tiempo bíblico se describía como alguien que no tiene derecho. El extranjero en los tiempos bíblicos no tenían derecho, como un advenedizo. Un advenedizo es alguien añadido que no tiene derecho natural de estar disfrutando de unos beneficios. Un extranjero es alguien que no se considera igual. Esa es la forma de describir a aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Y por último, quizás la forma más ruda de describir esta condición de aquel que no ha sido reconciliado es que es un enemigo de Dios. Y esto, amigo que me escucha, yo lo voy a tratar de decir bien con la mayor respeto y dulzura posible, pero con la autoridad que la verdad es. Cuando yo vivo una vida sin Cristo, cuando yo camino sin tener una reconciliación con Dios, yo soy enemigo de Dios.
No hay otra manera de decirlo. El enemigo de Dios es aquel que hace lo contrario a Dios. El enemigo de Dios es aquel que hace lo que a Dios no le agrada. El enemigo de Dios es aquel que opera y está operando en una agenda contraria a la agenda de Dios. Es por eso que la Escritura nos dice que aquel que está sin Cristo es hijo de ira o hijo de desobediencia. Son dos frases utilizadas mucho en la Escritura para describir la condición de aquel que no ha sido reconciliado. Porque lo único que produce cuando una vida que no ha sido reconciliada con Dios, lo único que produce es desobedecer. Es desobedecer la voluntad de Dios. Uno no puede estar en una relación con Dios sin reconciliarse con Él primero. Porque la falta de reconciliación me pone en una condición de enemistad con Dios. Y por cuanto soy enemigo de Dios, Dios no puede reaccionar a mi pecado, no puede reaccionar a mi conducta, no puede reaccionar a mi condición de vida, sino con ira, porque el pecado que no ha sido perdonado, por cuanto no he sido reconciliado, produce en Dios ira. Y por eso es que el hombre que está sin Cristo se describe con una palabra fuerte, pero se le llama, está condenado. Vivimos bajo condenación. Porque si continuamos nuestro rumbo de vida sin que haya un cambio, si continuamos nuestro rumbo de vida sin reconciliarnos con Dios, entonces lo único que podemos cosechar de lo sembrado es muerte, condenación. Esa es la condición de todos aquellos que todavía no han sido reconciliados. Que el apóstol declara en otro tiempo, esta es su realidad, este es su presente. Pero ahí es que entra el mensaje del Evangelio, porque en el mensaje del Evangelio tú puedes decirte o tú puedes referirte a un pero ahora. Pero ahora hay un cambio. Pero ahora ha habido una alteración, ha habido una transformación, ha habido una reconciliación que está produciendo en mí un nuevo ser, una nueva realidad. Y esa nueva realidad ahora, dice el apóstol Pablo, que tenemos cercanía con Dios. En otras palabras, tenemos intimidad con Él. Cercanía es que ya no estamos lejos, que ya no estamos en distancia. Y cercanía implica una intimidad, implica que andamos juntos, implica que hay una unidad entre el hombre y Dios, donde hay una relación íntima. Tienes paz con Dios, ¿ves? Eso es lo opuesto al lenguaje de enemistad. Es la paz. Y la paz es Cristo. La paz es Cristo. Yo tengo paz con Dios por causa de Cristo. Tengo paz. Vivo en paz. Hay armonía, hay unidad, hay intimidad. Tenemos acuerdo. Ya no soy enemigo de Dios. Soy hijo de Dios. La realidad del reconciliado es que es un ciudadano del pueblo de Dios. ¿Ves? En un momento yo no tenía, estaba excluido de los beneficios. Ahora soy ciudadano. Ahora tengo derecho. Ahora tengo beneficios. Ahora soy parte de. Cuando antes yo era un extranjero, ahora soy ciudadano. Ahora vengo a ser parte del pueblo de Dios, donde puedo tener unos beneficios de aquellos
que le pertenecen. Soy miembro de la familia de Dios. Esto es un grado aún más íntimo, porque es la experiencia de aquel que tiene derecho a herencia. El lenguaje de ser miembro de familia implica que ya yo tengo un lugar en la mesa, tengo un derecho especial, tengo una herencia, soy coheredero con Cristo. Ese es el lenguaje que la palabra utiliza para describir a aquel que ha sido reconciliado con Dios, en que ahora yo soy coheredero con Cristo. Y eso es lo que habíamos estado hablando en las últimas 2 semanas, los beneficios. Venimos a ser una morada del Espíritu Santo. Este es el lenguaje que se utiliza en la Escritura para describir la relación perpetua, continua, constante del Espíritu Santo en la vida del hombre. Es una morada. Somos templo. Somos una morada. En nosotros mora, vive el Espíritu Santo. Hay una seguridad que eso produce. Hay una seguridad donde el Espíritu Santo no me deja. Está conmigo. Él no me abandonará. Hay una confianza. Hay una seguridad. Hay una noción de que el Espíritu Santo está conmigo y ya no estoy solo. No importando las tormentas, no importando las circunstancias, no importando quizás los sufrimientos que vengan, yo no estoy solo porque Él vive en mí. Su Espíritu me equipa, su Espíritu me ministra, su Espíritu está constantemente operando, bregando, cambiando mi vida. Y yo tengo una relación donde yo colaboro, coexisto y comparte. El Espíritu Santo de ahora en adelante no me abandonará. Por eso es que Jesucristo lo dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por causa de esa seguridad de la morada del Espíritu Santo en nosotros. Ese es el lenguaje, esa es la plataforma en la cual nosotros podemos adjudicarnos la frase: Cristo vive en mí. ¿Por qué Cristo vive en mí? Porque su Espíritu Santo reside en mí, porque su Espíritu Santo vive en mí. Por último, somos un lugar donde Dios invierte. Somos un lugar donde Dios invierte. Somos un edificio. Esa es la palabra en como el apóstol lo presenta aquí. Él dice que somos un edificio, que somos edificados, que Dios está edificando en nosotros. Él nos ha dado la piedra angular. La piedra angular es el fundamento. El fundamento es Jesucristo. La piedra angular es Jesucristo mismo. Jesucristo viene a ser nuestra piedra angular, nuestro fundamento, nuestra roca, en donde nuestra vida ahora va a ser edificada. Y Dios está invirtiendo en nosotros. Da más, nos da más, produce. Él comienza a hacer la obra y Él ha prometido que la obra que Él ha comenzado la terminará hasta que se perfeccione. Nosotros nos convertimos como fruto de la reconciliación, nos convertimos en un lugar, una obra, una vida donde ahora Dios invierte, donde Dios edifica, donde Dios equipa, donde Dios nos da el poder para vivir una vida abundante en Él, para experimentar una vida diferente, para poder decir en aquel tiempo, pero ahora. Para que entonces, en base a esa obra de Dios en nosotros podamos reclamar: en un tiempo yo era, pero ahora yo soy. ¿Cómo esto se logra? Y este es el mensaje del Evangelio. ¿Cómo esto se logra? ¿Sabes qué? Este es el mensaje de las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Es que tú no tienes que hacer nada. Es que ya lo hizo Cristo. Ya Cristo lo hace posible. Esas son las buenas nuevas. Ya Cristo lo hizo posible.
Ya Cristo nos compró por su sangre, ya Cristo nos redimió, ya Cristo nos perdonó, ya Él murió, ya su muerte ha causado que se abra la oportunidad de esa realidad en la vida del hombre. Es por eso que el apóstol, aquí en este pasaje que leímos, habla de la sangre del cuerpo de Cristo. Su muerte fue la que causa que para nosotros podamos hablar de este cambio que es posible en nuestras vidas si nos reconciliamos. ¿Cómo esto se logra? Ya eso se logró. Ya la oportunidad está hecha. Yo no tengo que hacer nada en el sentido de qué tengo que traer, qué cambios tengo que llevar a cabo, qué cosas tengo que dejar. Mira, amado, una de las grandes mentiras que el enemigo utiliza para aquellos que están buscando reconciliarse es presentarle a ellos sus defectos, sus problemas, sus flaquezas, sus pecados y poner en ellos la carga de un cambio y decir, yo no puedo ir a Él hasta que yo no deje esto, yo no puedo ir a Él hasta que yo no cambie, yo no puedo ir a Él tal y como soy. Eso es una mentira. Porque la realidad del Evangelio de Buenas Nuevas es que tú no tienes que hacer nada, tú vienes a Él tal y como tú eres. Tú no tienes que cambiar en el momento, tú no tienes que dejar nada. Tú sencillamente vienes a Él porque Él lo hizo todo y Él está dispuesto a caminar contigo. Él está dispuesto a comenzar ese cambio en ti. ¿Qué Él pide de ti? Yo lo pongo en estas tres maneras, con estas tres palabritas. Aceptar, creer y entregar. Aceptar, ¿qué significa aceptar para mí? ¿Qué es lo que yo quiero decir con eso de aceptar? Es que te des cuenta que tú necesitas un Salvador. Es que te des cuenta que en la condición en que tú estás viviendo no es una condición que le agrada a Dios. Si tú quieres cambiar esa condición, tú aceptes la realidad. Tú entiendas y aceptes la realidad que tú no puedes cambiarte a ti mismo por tus mismos esfuerzos y que tú necesitas ayuda. Que tú necesitas ayuda de Dios. Que tú estás en una condición sin esperanza, incapaz de cambiar esta condición. Tú necesitas ayuda. Segundo, creerle a Él. Creerle que ya Él ha hecho lo que tú necesitas. Creerle que ya Él ha hecho el trabajo. Creerle que su sangre, su sacrificio, lo que Él hizo es suficiente y es todo lo que tú necesitas. Es creerle que su sangre es suficiente para producir en ti un cambio y entregarlo. Entonces, entregar tu vida a Él. Entonces, entregarle a Él tu corazón. Poner tu esperanza en Él. Y que Él venga a ser tu esperanza, que Él venga a ser tu paz, que Él venga a ser tu recurso para que tú reconcilies, que en Él, en Cristo, tú vivas, que tú vivas en Él. Tú le entregues tu vida a Él y que a través de tu relación con Cristo, tú uses eso como el fundamento de tu relación con Dios. Y ya no seas tú, sino Él en ti. Y eso es el mensaje de la reconciliación. Que Dios vino a hacer lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos, pero nos invita a que nos reconciliemos con Dios por medio de Jesucristo. Déjame orar. Eterno Dios y Padre Celestial, te doy gracias por la reconciliación que Cristo ha producido en nosotros, en mí. Gracias por llamarnos de las tinieblas a la luz admirable. Gracias por producir en nosotros un cambio donde ahora podemos referirnos a un viejo hombre, a una vieja manera de vivir, a un pasado donde antes estábamos, pero que ahora el presente es diferente.
donde ahora hay un nuevo hombre, donde ahora hay una nueva criatura, donde ahora hay una nueva realidad que ha sido producida por la sangre del Cordero, que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Aquel amigo y amiga que ha escuchado este mensaje, te pido, oh Espíritu Santo, que tú redargullas y que tú convenzas de pecado, que pueda creer en ti y aún más que pueda entregar su vida a ti. Te pido, mi buen Dios, que seas tú aquel brazo fuerte que en estos momentos levante a esta vida del fango, del pozo, de lo profundo, y lo levante para que se pueda parar en la peña de Horeb, que se pueda parar en la roca inconmovible de los siglos, que se pueda parar, que pueda depositar su fe en Cristo Jesús, para que pueda venir a ser una nueva criatura en Él. Amigo que me escuchas, si es tu deseo que en esta hora tú vengas a Él y deseas entregarle tu vida a Él, repite conmigo. Te quiero ayudar para que puedas conducir una oración a Él, pidiéndole a Él que te reciba. Repite conmigo. Padre bueno, gracias por tu Hijo Jesús, por su muerte en la cruz, por su sangre, por su cuerpo, que fue sacrificado para que hoy yo pueda encontrar perdón y paz contigo. Creo en ti. Creo que solo tu sangre me da perdón, que solo tu sacrificio me da vida. Creo en ti y te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Vengo a ti para que me recibas. Entrego todo mi ser. Gracias por Jesucristo, al cual ahora lo recibo como Salvador y Señor de mi vida. Recibe mi corazón. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me encantaría escuchar de ti, si eso fuera tu experiencia, y te invito a que te comuniques conmigo a través del correo electrónico que es info@bnc.church. info@bnc.church. Comunícate conmigo, me encantaría escuchar de ti. Ahora, por lo pronto, escucha esta alabanza que la hacemos para la gloria de Dios, pero esperamos que sea de bendición para tu alma. Recibe bendición del cielo. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, me existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cercas en la oscuridad. Te conozco como Padre, como amigo fiel, mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida
con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada alimento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios.